Buenas tardes, profesora, compañeros. En la tarde de hoy le voy a hablar sobre el análisis de la obra Don Jesús y la lámpara de la realidad por Gabriel Miró. Miró Ferrer. Gabriel Miró Ferrer nació en Alicante el 28 de julio de 1879. Su padre, Juan Miró, era ingeniero de obras públicas. Estudió como alumno interno de los jesuitas del Colegio de Santo Domingo en Orihuela. Enfermó de reuma en la rodilla izquierda y pasó largo tiempo en la enfermería del colegio. Fue trasladado al Instituto de Alicante y la familia se marchó posteriormente a Ciudad Real, donde se graduó como bachiller. Estudió Derecho en la Universidad de Valencia, pero se licenció en Universidad de Granada en 1900. Ocupó cargos modestos en el Ayuntamiento de Alicante y su Diputación Provincial en 1901. Se casó con Clemencia Magnon, hija del cónsul de Francia en Alicante, de cuyo matrimonio nacieron sus hijas Olimpia y Clemencia. Calificado por Jorge Guillén como escritor único en su país y en su época, y por Damas Alonso como el más intenso expresivo artista del lenguaje, ya que fue uno de los escritores más originales y renovadores del panorama literario español en el siglo XX. La obra de Gabriel Miró, en el fruto de su exigente labor de indagación del lenguaje, la búsqueda de la palabra que ilumina de manera nueva cada objeto de nuestra cotidiana existencia. Gabriel Miró pertenecía a la generación del 14. Estas son las denominadas genéricas de una estética principalmente literaria, que agrupa un conjunto de autores, en su mayoría ensayistas, situados en la generación del 98 y en la generación del 27. El término noucentismo fue acuñado en catalán por Eugenio de Ors como noucentisme, que se caracteriza a los autores y tendencias derivadas de renaixenca y que pretendían poner la cultura catalana a nivel europeo. En literatura buscaban la belleza y la perfección formal, con el gusto por palabras arcaicas, referencias clásicas y ritmos armónicos. Características de la generación del 14. Racionalismo y sistematización frente a la generación anterior del 98. Autodidáctica y anarquizante, e influida por corrientes filosóficas irracionalistas o vitalistas. Los miembros de la generación del 14 se caracterizan por su sólida formación intelectual y por la sistematización de sus propuestas. Frente al ruralismo de la generación de 1898, que buscaban el paisaje y el paisanaje, especialmente el de Castilla, la esencia de lo español, la atención se vuelve hacia la ciudad y los valores urbanos, civiles y civilizadores. Europeísmo y conceptos de España se sienten atraídos por la cultura europea y analizan los problemas de España desde esta nueva perspectiva. Su propuesta consiste en modernizar intelectualmente el país. Otra característica es el activismo transformador y búsqueda del poder, incorporación a la vida activa y oficial para aprovechar los resortes del poder en la transformación del país. Consideran que su propuesta de cambio no puede limitarse a quedar expuesta en sus escritos, sino que debe realizarse desde el poder. De ahí que participen activamente en la vida política y social de España.
Intelectualismo. El rechazo del sentimentalismo y la exaltación personal les lleva al análisis racional del arte, incluso en poesía. Marco histórico de la obra. El humo dormido, publicado entre 1918 y 1919, es el libro donde se encuentra el cuento Don Jesús y la lámpara de la realidad, libro de evocaciones de ambiente y estampa. Es una muestra de la personalidad inconfundible de Miró. Perfección redonda, estática, inigualable, retazos de belleza pura y de virtuoso de la lengua. Fue escrita en épocas cerca del año en que se encontraba 1914, es decir, justo al inicio de la Primera Guerra Mundial. En los años previos al estallido de la guerra en Europa, estaban teniendo lugar una gran cantidad de movimientos artísticos culturales que fueron acallados por la aparición de la guerra, dejando así un hueco creativo. Pero en España la situación fue diferente, ya que el país se mantuvo neutro durante esta contienda y esto permitió que el cultivo y la producción intelectual no cesara. Argumento. Todo se da en la reunión que participaban un canónigo, un presidente de sala, un catedrático y don Jesús, pues los antes mencionados no toleraban la manera de comportarse de don Jesús y de dirigirse a ellos. El magistrado desarrollaba hasta las ideas más elementales cuando Jesús le dijo: «Es que yo me como la carne de la manzana y tiro el corazón donde está la simiente». Le preguntó el magistrado si quiere sentarse y a desarrollar sus pensamientos, porque el magistrado decía que un hombre que no desarrolla cabalmente lo que piensa, afirma a él que no piensa. Don Jesús sabía que ese hombre era él y el judío errante. Llegó un extranjero al pueblo, el cual don Jesús decide darle posada. Los habitantes del pueblo le dicen el judío errante. Se decía que el judío maldecido tenía que pasar por la tierra y era el turno del pueblo de ellos. Don Jesús aclara que es un extranjero, un inglés de una casa noble. Don Jesús le dice que si la quieren de maestro se les recomendaría mucho, pero el canónigo lo interroga: ¿acaso merece nuestra confianza un desconocido? Don Jesús responde: ya sé que el Señor tendrá una pobre idea de nosotros, pero hubo un tiempo en que le dimos una impresión de tanta humanidad que se humanó para salvarnos. El alma del judío errante y don Jesús. Decía el presidente que todas las mañanas su primer pensamiento era alabar a Dios y agradarle que lo hubiese hecho tan semejante a don Jesús. Los otros acertaron. Don Jesús les decía: no quieran saber a qué ha venido el extranjero, pues a morirse. El canónigo le dice: ¿no habrá venido a ser salvo? Pues le manifestaba que era su responsabilidad, pues él era el que lo había escogido para salvarle, pues no tenía más remedio que ayudar a salvarle el alma del inglés, que moría de tifus, el enfermo. Le sobrevino una nueva hemorragia grande y negra. Después abrió los párpados y quedó mirando la imagen de Nuestra Señora. Se le movió la boca como una llaga vieja y descortada. Todos comprendieron que había propicio la gracia. Alzó don Jesús al moribundo y dijo la frase del Don Quijote que le causaba tanta gracia al extranjero: ciérguese la puerta de la ventana, miguen que no se vaya nadie, que han muerto a un hombre. Principal. Don Jesús era un señor canoso en justo pulcro, con un lunar tostadito en la sien izquierda, hombre bueno que le gustaba ayudar al prójimo. Secundario. Canónigo. Era el representante de la iglesia en ese pueblo que no estuvo de acuerdo que don Jesús ayudara al judío errante. Presidente de sala. Este personaje es el que siempre en dichas tertulias o reuniones siempre desarrollaba hasta las ideas más relevantes que allí se comentaban, solo con el propósito de contradecir a don Jesús.
El catedrático, hombre muy aletrado que decía saberlo todo por el hecho de tener muchos conocimientos, era uno de los que también arremetía contra don Jesús. El judío errante. Le decían el de judío maldecido que tenía que pasar por toda la tierra y ahora le tocó llegar al pueblo de ellos. Ellos no aceptan porque decían que ese hombre había llegado con un propósito. Incidental, la madre del judío errante, que después de la muerte de su hijo aparece repentinamente por medio de una carta a reclamar a su hijo, el judío errante. Más relevante, aspecto social. Ellos demostraban un gran rechazo por don Jesús, lo veían como un hombre insignificante, sin cultura, sin profesión, que para ellos representaba nada, solo una molestia. Cita, y veía a don Jesús con mano temeraria, toda la mecha al quinque, refería episodios sin cuento, ofreciéndose palpitante la muerte a ciudad. Página 292. Querer que el judío errante se incorporara a la sociedad, solo por el aspecto que éste tenía, sin saber ello que éste en realidad provenía de familia buena, clase social. Por eso cuestionan y preguntaba, ¿qué buscaba? ¿Qué quería? Cita, ¿acaso merece nuestra confianza un desconocido? ¿Es que se averiguaron ya sus intenciones? ¿Por qué un extranjero se le antoje entrarse en nuestra casa? Hemos ya de acogerle y avenirnos como si fuera una vieja amistad. Aspecto religioso. Don Jesús tenía entre su valor muy fundamental el valor del amor al prójimo y era consciente de que si Cristo dio la vida por nosotros, ¿por qué no podemos tenderle la mano a alguien que la merece? Cita, ya sé que el Señor tenía una pobre idea de nosotros, pero hubo un tiempo en el que dimos una impresión de tanta humanidad que se humanó por salvarnos. Otro aspecto religioso con respecto a Miró, que decía, como todas las almas de su estirpe, él tenía un sentido religioso de la vida que se trasluce en la obra, pero no abriga esperanza sobre el más allá. Cita, don Jesús repetía, a salvar su alma, y se le perdía el valor apostólico de la frase, quedando en eso una frase muy oída. Premisa. Si las personas altamente calificadas mantuvieran la humildad, nuestra sociedad fuera diferente. Cita. El inglés se muere. ¿Que de qué se muere? Ya nosotros, ¿qué nos importa? Se muere, y lo terrible es que se muere aquí. Cita. El presidente le miró con ojos de águila, embalsamado. Lo irrebatible es que ese hombre hizo lo que hizo y se está muriendo de tifus. Los demás, como ustedes suelen decir, lo demás no importa. Tesis. Los poderes del Estado siempre han pretendido que el pueblo viva bajo su yugo. Cita. Sí, señor, lo que menos le gusta a un pobre es el pan duro, pues el chico corrió en busca de la abuela, le tomó la mano llevándosela al señor para que fuese palpando toda la limosna, y fue la lámpara y le subió una luz de llama roja, suella. Rápidamente alumbra la consternación del presidente, del catedrático, del canónigo. Temas: amor al prójimo. Subtema: insensibilidad, egoísmo. Funciones del lenguaje. Emotiva. Emotiva o expresiva. Expresa los sentimientos y emociones del emisor. Cita.
Don Jesús acabó por creerse otro caminante recién llegado de muy lejos y estaba muy gozoso. Conativa o apelativa. Influir, aconsejar o llamar la atención del receptor. Cita. El magistrado acaba de decirle a don Jesús: siéntese usted. Le tronaba la voz como en la audiencia cuando se le ordena al reo después del interrogatorio. Fática. Abrir, cerrar y mantener la comunicación. Ni usted ni a nosotros, ni usted ni a mí nos importa. La palabra es don divino, y nuestros primeros padres la gozaron. Sabemos que hablaron y lo que habló la serpiente, y eso basta. Explicación. Aquí dialogaban los tres sobre qué idioma hablaría Adán y Eva cuando perdieron la gracia de Dios. Figura literaria. Metáfora. Idea que se aplica a otra palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ambos. Cita. No le socorrimos y él nos miró más y sonrió y siguió su camino sin camino, porque doblaba un cantón y de nuevo apareció. Metonimia. Consiste en desiguar una cosa con el nombre de otra, con la cual tiene una relación con presencia o cercanía. Cita. Y venía don Jesús, daba con mano temeraria toda la mecha del quinque. Hipérbaton. Se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas. Cita. Refería episodios sin cuento, ofreciéndose palpitante la muerta ciudad. Hipérbole. Tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Cita. Las cosas que se pueden nos envía desde su escondedero una irresistible mirada sin ojo. Espacio. La obra tiene dos espacios. Micro, porque la tertulia se desarrollaba en las casas del canónigo, y macro, por las vivencias de don Jesús cuando se iba con el judío errante por la montaña a los campos a distraerse. Cita. No contó don Jesús que por la mañana salían a los campos y al sol de los mojuelos leían Don Quijote. Tiempo. La obra está desarrollada en tiempo presente porque los conversatorios lo llevaban al cabo de caer la medianoche y era don Jesús el último en llegar.